Continuamos con más entrevistas en el programa Pulso Informativo a través de la señal de Facebook Live en TV, el canal en línea de Grupo Corporativo El Norte. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, la inteligencia emocional, el desarrollo de las habilidades sociales, en fin, un sinnúmero de aristas que tiene este tema de la relación interpersonal, y para eso contamos pues con la presencia de una experta. Ella es María José García, ingeniera y mentora, con quien vamos a tratar estos temas. Igual las personas que quieran hacer sus preguntas, sus comentarios a través de la señal de NTV lo pueden hacer también. Este tema es muy interesante y pues le agradecemos a María José García por su presencia. Usted tiene mucha experiencia en este tema. Gracias. Háblenos un poco de la inteligencia emocional. ¿Qué podemos saber de esta palabra que lo hemos escuchado muchas veces, pero quizás quede en el aire? Bienvenida. Santiago, buenos días. Muy amable, gracias la cordial invitación, gracias por la apertura para poder conversar sobre estos temas tan relevantes, tan importantes, sobre todo que se han visto tan comprometidos ahora en la cuestión de la pandemia. Después de todos estos 20 meses que hemos pasado en la pandemia, sin duda, la situación de la inteligencia emocional se ha visto como un tópico muy detallado, de que se lo pueda estudiar, se lo pueda enmarcar, se lo pueda sobre todo desarrollar no solamente en las entidades educativas, no solamente en las entidades públicas o en las instituciones de trabajo, sino que por favor se lo enmarque la situación de la inteligencia emocional desde el hogar, que sin duda es lo más importante. Entendemos la inteligencia emocional como esa capacidad que las personas podemos tener de saber reconocer las emociones que nosotros tenemos, reconocerlas para luego comprenderlas y asimismo poder gestionarlas. No solamente conocer y reconocer nuestras emociones, sino también lo importante de reconocer y entender de alguna manera las emociones de las otras personas, y ahí es cuando nosotros empezamos ya a topar los principios o fundamentos básicos de la inteligencia emocional, como la empatía, por ejemplo, que en la pandemia la necesitamos sobremanera. Asimismo también saber sobrellevar esta situación de la resiliencia, que de manera forzada, de alguna forma nos tocó a todos aprender a ser resilientes, no nos quedaba de otra, y claro, tener esta adaptación de irnos nosotros enmarcando a las situaciones que la cotidianidad nos iba presentando con respecto a la pandemia. María José, yo quiero hacer relación respecto a este concepto de inteligencia, porque muchas veces los papás, los estudiantes, jóvenes, adolescentes, incluso los adultos mayores con mucha más fuerza, han visto el tema de inteligencia como el ir al colegio, el acabar los estudios, el seguir educación en cuarto nivel. Sin embargo, no solo a eso se reduce la inteligencia, tengo entendido. Qué excelente su acotación realmente, Santiago, porque a nosotros nos permite ahora topar un tópico fundamental. Recordemos que tanto inteligencia emocional como la inteligencia intelectual son dos cosas sumamente diferentes. A lo que usted hace mención tiene que ver con toda la parte de la inteligencia intelectual, o con el IQ, ¿sí? Con el coeficiente intelectual. Las personas en nuestro desarrollo, lo que nosotros somos, y en el enmarcarnos en el día a día o el desenvolvernos en la cotidianidad, apenas un porcentaje mínimo representa todo lo que nosotros sabemos en cuanto o poseemos en cuanto a nuestro coeficiente intelectual, pero el porcentaje que representa nuestro desenvolvimiento en el día a día es sumamente amplio en cuanto a la inteligencia emocional. Estamos hablando más o menos de que es un 80-20. Lo que nosotros somos en el día a día en cuanto a inteligencia emocional representa el 80% de lo que nosotros somos como personas. Y excelente el tópico que usted topa, Santiago, porque nosotros a través de esta situación, y lo que yo de manera personal estoy en la lucha constante de que todo en cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional y también de las habilidades sociales, las cuales son vitales de saber sobrellevar o aprender a desenvolver desde el nacimiento, sean parte de la malla curricular en nuestra educación. En nuestra educación, sin duda, y a nivel de toda Latinoamérica, se enmarca la situación de que, claro, la inteligencia intelectual nos acompaña desde que somos pequeños, ¿no? Sin embargo, se ha dejado de lado el desarrollo de la inteligencia emocional. Las personas nacemos con capacidades. Las capacidades son esas destrezas innatas con las que nosotros sabemos para poder desarrollarnos en algún hábito.
Pero las habilidades, con esas nosotros no nacemos. Las capacidades sí nos ayudarán de alguna manera a desarrollar esa destreza de tener las habilidades, y en este caso, por ejemplo, hablemos específicamente de las habilidades sociales, que es la manera en cómo la destreza en cómo nosotros nos vamos a desarrollar de manera eficiente con nuestro entorno y con las personas. Todo esto es parte de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que se busca realmente y qué es lo que busco en verdad? Es que todo en cuanto al desarrollo de todas estas competencias emocionales que incluyen capacidades, que son con las que nacemos, habilidades, las que desarrollamos, las aptitudes, que es qué tan aptos estamos para podernos desenvolver en algo, las actitudes, que es muy diferente a aptitudes, porque la actitud realmente enmarca en esa predisposición que nosotros tenemos para desarrollarnos en algo. Todas estas situaciones que generan las competencias emocionales sean parte de la malla curricular desde que nuestros niños son pequeños. En verdad es vital que el sistema educativo de nuestro país tenga un enfoque de un desarrollo integral de la persona, no solamente en la parte intelectual, sino que mejor también en la parte emocional, porque inclusive los niveles de violencia y de situaciones difíciles, ahora en la actualidad con la pandemia hemos visto, por ejemplo, esta situación tan delicada de sobrellevar la ansiedad que hemos sentido, la angustia por la pandemia. Todos esos niveles bajan de manera abismal y la productividad sube mucho en las empresas y en el desempeño educativo cuando las personas desde pequeña aprenden a desarrollar la inteligencia emocional. Precisamente se conversaba, y a propósito de que hace pocos días todas las instituciones de la Sierra pues tuvieron el juramento de la bandera. Sin embargo, leíamos nosotros en redes sociales muchos comentarios y muchos mensajes de jóvenes que decían, bueno, yo fui abanderado en el colegio, yo fui abanderado en la escuela, tuve las mejores notas, sin embargo, no me ha servido mucho cuando he salido ya a la vida profesional, porque nunca me han preguntado abanderado de qué colegio soy, ¿no? En las revistas de trabajo. Entonces ahí uno se pone a pensar, y dice, todo este cúmulo de información y esta inteligencia intelectual que ha venido desarrollando, de pronto estuvo débil al no tener esa atención del otro lado, como usted lo dice, y muy interesante el tema del porcentaje, ¿no? Uno pensaría que quizás puede ser un equilibrio de 50-50, sin embargo, la emocional es mucho más importante. La diferencia realmente es abismal, ¿no? Y la inteligencia emocional hace en verdad un gran peso a la hora de que nosotros podamos desarrollarnos en el día a día en todo tipo de situaciones, tanto en situaciones positivas como también en situaciones negativas. Cuando la persona tiene inteligencia emocional, de alguna manera logra también esta situación vital, fundamental de tener autoconciencia, que es el equilibrio entre la razón y la emoción. Es lo que a la persona le permite no polarizar sus emociones y actuar de manera racional, pero sin dejar de lado también esta situación sentimental o emocional, porque no podemos olvidarnos que nosotros somos seres que sentimos y somos seres también que pensamos. Entonces, el desarrollo de la inteligencia emocional es algo que se necesita hacerlo desde que nacemos, como le había explicado, a través de las habilidades sociales. Son aquellas que nosotros aprendemos al nacer en el hogar, en la escuela, en el colegio, pero sobre todo en la actualidad ahora habilidades sociales se aprenden muchísimo a través de redes sociales y medios de comunicación. Es por eso que tenemos una gran responsabilidad quienes estamos de alguna forma enrolados en medios de comunicación, de ser entes de ejemplo y sobre todo de desarrollo positivo para los jóvenes. Ayer leía yo una pregunta que decía, ¿qué es lo que se necesita, de quién se necesita para poder educar a un joven? Y la respuesta va a sonar tal vez fuerte, pero se necesita de toda una tribu, decía la respuesta, quiere decir de todo un equipo. ¿A qué hacemos referencia? Para poder educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes necesitamos del ejemplo de toda una sociedad. Entonces, ¿cómo somos, Diego? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad para poder educar con ejemplo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes? En una conferencia que tuve el privilegio de dictar para Álamos y Arrayanes, para este prestigioso centro educativo hace 2 días, habíamos tratado sobre las habilidades sociales básicas, las habilidades sociales avanzadas también, enfocadas en un ámbito educativo. Y fue una muy bonita experiencia y podía yo acotar a los maestros que recibieron, maestros y maestras de esta conferencia, de que la principal habilidad social que nosotros debemos desarrollar desde un inicio, ¿cuál piensa usted que sería, Santiago? La convivencia. Y déjeme decirle que la principal habilidad social que nosotros necesitamos es saber escuchar, es la básica. Y de esta habilidad social que solamente saber escuchar,
y que suena tal vez como algo tan fácil y sin embargo nos cuesta sobremanera en la mayoría de ocasiones hacerlo, nosotros no la practicamos, no la desarrollamos. Cuando nosotros generamos conversaciones, estamos enmarcados en una situación de conversar con la persona, pero no de manera asertiva, porque de alguna forma prestamos atención a lo que nos está diciendo, exacto, pero no escuchamos realmente, porque estamos enfocados en enseguida saber qué vamos a responder, pero no nos enfocamos en escuchar lo que realmente la persona nos quiere decir y escuchar de manera consciente hasta para poder interpretar lo que la persona muchas veces nos dice más que con las palabras, con sus gestos, su tono de voz, su mirada, en fin. Entonces, estas habilidades sociales yo les conversaba también como por ejemplo, ¿qué tanto sabemos iniciar nosotros una conversación? ¿Qué tanto sabemos también sobrellevar una conversación, formular una pregunta, presentarnos ante alguien, presentar a alguien con quien estamos, saber dar las gracias, hacer un cumplido, en fin? Hay un sinnúmero de habilidades sociales que nos faltan por desarrollar, por aprender. Yo les invito realmente a las empresas, a los centros educativos, estamos prestos completamente para brindar este tipo de charlas y de conferencias y sobre todo para manejar la situación de que después de la pandemia, por ejemplo, un gran porcentaje de empresas van retomando ya la situación presencial, pero olvidados completamente de la cuestión emocional que se ha vivido a través de las pantallas y en el trabajo en la plataforma por Zoom. Exactamente. Y sí, y María José, justo quería detenerme en esto que me parece muy interesante, en estos dos escenarios, ¿no? El primer escenario, el que tú lo dijiste hace poco, el Zoom, esta nueva realidad, ¿no? El mantener contacto con la familia, por ejemplo, pero a través del Zoom, muchas misas, muchas ceremonias, muchos cumpleaños se hicieron a través del Zoom. Ahí hubo un cierto desfase, se perdió un poco el contacto, este mismo sentimiento del poder estrechar la mano y dar un abrazo, ¿no? Conocíamos de gente que perdió a su familia y dijo, la última vez estuve con mi mamá, por ejemplo, escuché alguna vez un caso, estuve con mi mamá y por el COVID nunca le pude abrazar y a la semana siguiente ya falleció. Entonces, ¿cómo controlar ese cúmulo de emociones que esta pandemia nos ha dejado bien fuertes? Y que miren, lamentablemente, Santiago, nosotros contamos con más de 500 emociones. Eso es lo que tenemos, más de 500 emociones. Y si ahorita, en este momento, en este instante, yo le pregunto a usted, o me pregunto yo también, ¿cuántas emociones podemos nombrar? Nombramos 10, nombramos 15, 20 emociones, pero no nombramos más, y es por eso que también es difícil poder interpretar lo que nosotros estamos generando, sintiendo, porque desconocemos de esta cantidad de emociones que las personas poseemos. La pandemia sin duda nos ha golpeado muy fuerte. Claro, el golpe más fuerte fue haber perdido a un ser querido, a alguien muy cercano, y sobre todo esta pérdida tan trágica y dolorosa de ni siquiera haberse podido despedir o verle una vez más. Entonces sí, la inteligencia emocional de alguna manera a nosotros nos debe tener una adaptabilidad a estas situaciones a través de la resiliencia, claro, de la empatía, de la paciencia también, de aprender a tener límites, pero sobre todo a tener un equilibrio, en no polarizarnos en estas emociones llamadas negativas de alguna forma y en estas otras emociones llamadas positivas. Ahora, hablaba usted de que empieza desde los hogares, ¿no? Este tema de poder enseñar a los niños a reconocer, a comprender, a gestionar sus emociones. Ahora yo me hago la pregunta y le traslado a usted como experta en este tema de las relaciones entre personas. ¿Cómo queda esta generación de niños que, por ejemplo, empezaron en la virtualidad, continúan en la virtualidad? Hay otro grupo de niños que quizás fueron estoy hablando de Inicial 2, por ejemplo, fueron a clases, estuvieron algunos meses, vino la pandemia, se encerraron en las casas y de aquí en adelante han seguido con la educación virtual. ¿Cuál es esa realidad de esos niños que no han podido todavía relacionarse entre pares, ¿no? O sea, pasan en la casa, están con su familia, sí, muchos papás dirán, pero lo tengo junto a mí, cosa que antes no pasaba, pero sin embargo no se han relacionado con otros niños. Claro. ¿Qué va a pasar con esa generación? Es complicada. Qué buena es su pregunta, es complicado. Nosotros tenemos dos situaciones que por favor hay que analizar bastante bien en casa y sobre todo son tópicos o temas que hay que conversarlos tanto en casa, en los hogares. Recordemos que siempre el hogar será la principal institución educativa que nuestros hijos tienen desde que nacen.
Muchas veces nosotros estamos en una espera de que las instituciones educativas hagan el desarrollo o apliquen el desarrollo de ciertas situaciones para que nuestros hijos aprendan, como por ejemplo el saludo, que sin duda el saludo es una habilidad social. Negado, todo ese tipo de situaciones en cuanto a valores, principios y el inicial desarrollo de todo niño empieza en el hogar, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora hay que analizar 2 puntos como mencionaba hace un momento. La primera, los niños que no han tenido la oportunidad de socializar con otros niños y que de alguna forma los seres humanos somos seres de costumbres, han estado durante estos 20 meses y van a seguir todavía un tiempo estimado más a través de las plataformas. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos del momento en que ya necesiten socializar o relacionarse con los otros niños? Tener esa empatía, como lo había dicho. Exactamente, la empatía, y necesitan de acompañamiento profesional para poder dar el siguiente paso, pero de manera oportuna, porque sin duda uno de los principales problemas es la improvisación que nosotros tenemos a través de estas situaciones, o muchas veces la poca importancia que le damos a esta situación, y qué bueno que usted menciona esto, tanto para lo uno como para lo otro, tanto para quienes no se han desarrollado empáticamente con otras personas, en este caso los niños pequeños, como por ejemplo los adolescentes, que de alguna forma también se han acostumbrado a estar en casa, obviamente no a la plataforma de la cuestión educativa, sino hablemos puntualmente los juegos a través de la tecnología. Entonces, claro, ahora los padres les pueden decir a los muchachos, y a cuantos que nos están mirando no les pasará, alguna salida ya para poder hacer, y los chicos no quieren, porque quieren seguir en casa atados a esta situación de los juegos. 2 opciones realmente con los muchachos, y por favor tengamos mucho cuidado en los hogares. Una de 2, o van a salir con desesperación a querer hacer durante lo que durante todos estos meses no han hecho, o ya no van a querer salir porque están acostumbrados ya a la comodidad de la casa, a la comodidad del hogar, pero sobre todo a la ventaja de estar conectados ahora a través de todas estas plataformas digitales que, nos guste o no, han creado de alguna manera dependencia, no solo a nuestros hijos, sino también a nosotros como adultos. Ahora todo es redes sociales, todo son las plataformas tecnológicas, y definitivamente, o cerebralmente hablando, no estamos preparados como para recibir la cantidad de información que se recibe a través de estas tecnologías. Y precisamente este tema de las tecnologías, hay una red social que ha superado el tema de crecimiento incluso al mismo YouTube, al mismo Facebook, que es el TikTok, el famoso TikTok, en donde quizás uno se muestra de manera diferente, y yo lo miro y lo quiero consultar también. Aquí también hay un riesgo, ¿no? Porque uno se muestra en el TikTok como quisiera verse, pero cuando se enfrenta a la realidad de convivir con la otra persona que no está en TikTok o que quizás no gusta de las redes sociales, hay como que ese rompimiento. Claro, hay ese roce, porque es como si nosotros podemos decir que de alguna forma estamos hablando idiomas diferentes. Exacto. ¿Sí? Este es un tópico que yo topé en alguno de los segmentos, sí, todo lo que enmarca la situación de saber sobrellevar este tipo de tecnologías. Inclusive se había tratado en uno de las entrevistas que hago mensualmente con un productor de radio, La Bruja, a nivel nacional, esta situación, por ejemplo, de los filtros que se utilizan muchísimo en las plataformas o en las redes sociales, y hasta qué punto la persona llega a tener ese impacto tan fuerte de que el momento en que se ve en la cámara o en el espejo sin filtro, empieza a tener ya una pérdida del verdadero sentido de lo que la persona es, porque ya no tolera tomarse fotografías o hacer videos sin la utilización de alguno de estos filtros. Entonces, el impacto mental, emocional que a nosotros nos provocan las plataformas, no se diga a nosotros que somos adultos y de alguna forma nuestra experiencia nos deba tener a través de nuestras vivencias más madurez para sobrellevar el asunto, nos afecta. Imagínense lo que provoca todo este tipo de plataformas y tecnologías en nuestros jóvenes o en nuestros niños, que tienen tan poco conocimiento de cómo sobrellevar esta situación, pero sobre todo, más allá del conocimiento, ¿dónde estamos nosotros como padres dando el acompañamiento a nuestros hijos para que sepan manejar las tecnologías, sobre todo de una forma responsable? Inclusive ahora el acoso en redes sociales, a los que son víctimas, muchos de nuestros hijos también pueden ser víctimas este no es un caso aislado, esta es una situación, es una realidad que se debe hablar con nuestros hijos.
los responsables al manejar los textos, los mensajes de textos, porque entregan un poder absoluto a la otra persona a través de un simple clic y el envío de un mensaje que muchas veces, sin afán de lastimar o lo que sea, puede causar una repercusión. Estos son tópicos y temas que se deben tratar, por favor, en casa. No los dejemos de lado, que sean situaciones que se hablen y se vivencien a través del ejemplo de los padres, pero sobre todo que se especifiquen y se conversen y se expliquen, si es posible, de manera diaria. Aprovechemos los almuerzos, los momentos en que estamos en almuerzo, merienda, los momentos que tenemos de tranquilidad con nuestros hijos para tratar estos temas importantes. Y sobre todo también con el apoyo de gente que ha tenido experiencia en este tema de las relaciones. Yo quiero concluir esta entrevista nuevamente, agradecer a María José García, ingeniera y mentora, por estar con nosotros. Había hablado de 500 emociones, quizás nosotros conocemos 10 y yo no sé cuántas conozca realmente. ¿Se puede llegar a tener ese cero, por decirlo, analfabetismo emocional, sí, el poder conocer todas nuestras emociones? Que es justamente la campaña que estoy dando inicio, y les agradezco a ustedes por la apertura, porque en verdad es la primera... El primer medio, es el primer medio que yo puedo venir a hablar sobre el cero analfabetismo emocional. Esa es la campaña que se va a iniciar entonces desde el día de hoy. Y por supuesto, nosotros como seres humanos no dejamos de aprender hasta el final de nuestros días, en verdad. Pero ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto de nuestro tiempo estamos invirtiendo, no gastando, invirtiendo como para conocer nuestras emociones? Por supuesto que podemos llegar a conocernos, tal vez no si hablamos de porcentajes, no en un 100%, porque no terminamos de conocernos jamás. Vivimos todo el tiempo situaciones diferentes y ante las situaciones diferentes nosotros nos vamos desenvolviendo, desarrollando. Entonces, no terminamos de conocernos. Sin embargo, sí podemos de alguna forma, a través de la inteligencia emocional, saber sobrellevar las diferentes situaciones de la cotidianidad de manera óptima, ¿correcto? De manera eficiente, para evitarnos un sinnúmero de problemas, para evitarnos muchas cosas, para rendir inclusive mucho mejor en la parte, si hablamos de los jóvenes, de los niños, rendir mucho mejor en la parte intelectual. ¿De qué sirve una persona que está con un buen desarrollo en su coeficiente intelectual si no tiene esa capacidad o esa destreza de desarrollarse bien en cuanto a su inteligencia emocional y no sabe cómo poderse desarrollar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo? No tiene desarrolladas este tipo de habilidades que la inteligencia emocional tienen enmarcadas. Perfecto, y es un tema que podría conversarse durante todo un día, es un tema realmente extenso, demasiado amplio. Sin embargo, muchas gracias por estos pequeños consejos, tips. ¿Dónde se le pueden encontrar a María José García, si es que de pronto alguien quiere ampliar un poco más respecto a este tema tan complicado, ¿no?, de la inteligencia emocional? Por supuesto, Santiago, con todo gusto, estoy completamente a las órdenes. Se han realizado varias conferencias en distintas instituciones, como por ejemplo, y de mucho renombre, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas de nuestro país. Se dictó ya una excelente conferencia sobre habilidades sociales e inteligencia emocional. También en la FAE se ha dado ya, empiezo a dar ya las conferencias y las charlas también para las instituciones educativas. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como MJ García Coach, en Facebook como Coach María José García, en LinkedIn también me encuentro y les voy a facilitar el número de teléfono, que es el 0995-012-762. Por favor, utilicemos un sistema preventivo. La situación no radica en quién más apaga la mayor cantidad de incendios. La situación realmente tiene que enfocarse en que los incendios se eviten. Evitemos hacerlos, evitemos que estos se den a través de un sistema preventivo con un aprendizaje que sea idóneo y sobre todo tomando en cuenta la importancia del desarrollo integral que todo ser humano debe tener. No dejamos de lado ni quitamos ningún tipo de importancia al coeficiente intelectual. Por supuesto que la persona a través del conocimiento obtiene un gran poder, pero tampoco dejemos de lado esta situación tan fundamental e importante que tiene que ver en cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional o de las competencias emocionales que una persona debe poseer. Muchas gracias, y le queremos desde ya comprometer a María José García para en otro espacio un poco
que no tengamos tanto la limitación del tiempo, poder desarrollar de mejor forma esto, que me parece muy interesante. Y ahora que estamos a las puertas ya de una reactivación y de un posible retorno a clases, pues esto sería muy importante tratarlo. Y eso es fundamental, que esta reactivación a clases y esta reactivación tanto en empresas, en instituciones educativas, sea una reactivación con responsabilidad. No dejemos de lado la situación de las emociones, inclusive para que el desempeño y el desarrollo de todos los trabajadores y los entes de la organización, quienes lideran asimismo los directivos de las organizaciones, sea de manera consciente, que sean liderazgos conscientes, que sean desempeños conscientes, que sin duda nosotros lo sabemos guiar o sobrellevar, sabiendo inteligencia emocional, desarrollando todas estas competencias que son vitales. Muchas gracias, bienvenida siempre María José García, y muchas gracias a ustedes que nos siguen a través de NTV, el canal en línea de Grupo Corporativo El Norte. Un buen día. Porque la conducción es una profesión de conciencia y responsabilidad social. La Escuela de Conducción de la Universidad Técnica del Norte le invita a obtener la licencia tipo C. Inscripciones y matrículas abiertas hasta el 16 de octubre. Valor de inscripción $40, incluido exámenes. Horarios a elección. De lunes a viernes, matutino, vespertino y nocturno. Fines de semana, de 7:30 a 15 horas 45 minutos. Usted tiene la garantía, aval universitario, parque automotor renovado y excelencia académica. Escuela de Conducción UTM. Consulte los requisitos y facilidades de pago en Almacén Universitario o comuníquese también a través de www.lauemprende.com o llamando al teléfono 062-997-800 extensión 7352.